La vida de Job, fe inquebrantable en tiempos de prueba. La presentación de Job vivía en la tierra de Uz, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era el hombre más rico de todo el Oriente, dueño de miles de animales y tierras. Sus 7 hijos y 3 hijas disfrutaban de una vida cómoda y cada uno tenía su propia casa. Job era conocido no solo por su riqueza material, sino también por su sabiduría y su profundo respeto por Dios. Cada mañana ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, asegurándose de que estuvieran espiritualmente cubiertos. En este punto, podemos reflexionar sobre la importancia de tener una relación constante con Dios, de la misma manera que Job se aseguraba de interceder por su familia. Esta lección enseña que, en tiempos de prosperidad, nunca debemos olvidar a Dios ni nuestro deber de cuidar de los demás espiritualmente. El desafío de Satanás. En los cielos, los ángeles se presentan ante Dios, y con ellos, Satanás también aparece. Dios, sabiendo que Job es justo, le pregunta a Satanás si ha considerado a su siervo Job. Satanás responde con cinismo, diciendo que Job solo es fiel porque lo ha bendecido con riquezas y una vida fácil. Dios, confiando en la integridad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero sin tocar su vida. A menudo, cuando enfrentamos pruebas en la vida, podemos sentir que Dios se ha alejado. Sin embargo, esta escena nos muestra que, incluso en nuestras luchas más difíciles, Dios sigue estando en control, permitiendo que las pruebas fortalezcan nuestra fe. Las pruebas de Job. La primera ola de desastres. Satanás comienza a atacar. En un solo día, Job pierde todo. Su ganado, sus sirvientes y, lo más devastador, sus hijos mueren en un accidente. Job, abrumado por el dolor, rasga sus ropas y se postra en el suelo. A pesar de su sufrimiento inimaginable, no maldice a Dios. En su dolor, Job pronuncia una de las declaraciones más conocidas de la Biblia: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La respuesta de Job nos enseña una lección valiosa sobre la aceptación del sufrimiento. Aunque enfrentemos pérdidas enormes, la fe verdadera nos permite ver más allá del dolor inmediato y confiar en los planes más grandes de Dios, incluso cuando no los entendemos. La segunda prueba. La enfermedad de Job. Satanás no se detiene ahí. Le dice a Dios que si toca la salud de Job, éste finalmente maldecirá su nombre. Dios permite que Satanás afligida a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Job se sienta en las cenizas, rascándose con un trozo de barro. Su esposa, viendo su sufrimiento, le dice que maldiga a Dios y muera, pero Job se niega diciendo: ¿aceptaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? El dolor físico y emocional puede llevarnos a cuestionar todo, incluso nuestra fe. Pero Job nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende de las circunstancias externas. La fe inquebrantable se aferra a Dios, tanto en la salud como en la enfermedad. Los amigos de Job. Diálogos llenos de acusaciones. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Durante 7 días se sientan con él en silencio, compartiendo su dolor. Pero luego comienzan a hablar, y lo que al principio parecía consuelo, rápidamente se convierte en acusaciones. Los amigos sugieren que Job debe haber pecado gravemente, ya que nadie sufría tanto sin razón. Job, indignado, defiende su inocencia, afirmando que no ha hecho nada malo que justifique tal castigo. Aquí es donde los diálogos se extienden considerablemente. Cada uno de los amigos tiene un enfoque diferente. Elifaz le recuerda a Job que Dios es justo y no castiga sin razón, insinuando que Job debe arrepentirse de algún pecado oculto. Bildad apela a la tradición, diciendo que las calamidades siempre son el resultado del mal. Zofar es más directo, acusando a Job de ser arrogante por no admitir su pecado. Job, en su angustia, se defiende
y comienza a cuestionar por qué los justos sufren mientras los malvados prosperan. Estas conversaciones profundas permiten reflexionar sobre la justicia de Dios y el sufrimiento humano. A través de estos debates vemos la complejidad de la vida y el sufrimiento. A veces, las respuestas fáciles no bastan, y debemos aprender a confiar en Dios incluso cuando las razones de nuestro dolor son incomprensibles. Dios habla desde el torbellino. Después de un largo silencio, Dios responde a Job desde un torbellino. En lugar de explicarle por qué sufre, Dios le muestra la inmensidad de su creación, el mar, los cielos, los animales salvajes. A través de este discurso, Dios le recuerda a Job que su sabiduría es infinita y el ser humano no puede comprender completamente los caminos divinos. Este momento es clave. A menudo buscamos respuestas claras a nuestras preguntas, pero Dios nos llama a confiar en su plan, incluso cuando no podemos entenderlo. La verdadera sabiduría es reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Restauración de Job. Después de su encuentro con Dios, Job se arrepiente de haber cuestionado su sabiduría. Dios restaura a Job por completo, dándole el doble de lo que había perdido. Nuevos hijos, más riquezas y una vida larga y próspera le son concedidos. La historia de Job termina con una nota de esperanza y redención. La historia de Job nos muestra que, aunque pasemos por pruebas inimaginables, Dios siempre tiene un propósito más grande. La fe inquebrantable será recompensada, y aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar en su bondad. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestros canales para más contenido que alimentará tu fe. Dale me gusta a este video, compártelo con tus seres queridos y síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras próximas reflexiones. Recuerda, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando. Confía en su tiempo y permanece firme.